Existen tres tipos de Hasatán, tres tipos de adversario. El Hasatán conocido en el cristianismo. Existe también el Hasatán, que es el sistema del mundo. El tercer Hasatán, que es el yo, el Satán que vive en mí, que está encriptado en mi ser, el Satanás que hay en mí. En Romanos capítulo 7, en su versículo 15 en adelante, hablando el apóstol Pablo y escribiendo su escriba, dijo lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Yeshua HaMashiach, Abidnu Adón. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Más con la carne a la ley del pecado. ¿Quién es Satanás o diablo? ¿De verdad existe? ¿Cómo nosotros podemos entender que dentro de nosotros hay un Hasatán? La fuerza negativa en el judaísmo es llamada Hasatán. Participa en el ego y en todos los deseos egoístas. Satanás viene a nuestro ego. No es algo físico, pero está en nosotros. Significado de Hasatán significa adversario, algo opuesto. Así como el alma es intangible, pura energía para dar, otorgar, para confiar, y es el alma una extensión del Creador, tenemos otra parte dentro de nosotros. Esa energía es egoísta, relativa, sentimientos desviados, tristezas, depresión, comportamiento egoísta, celos, ansiedad, víctimas, es parte de nosotros. Buda dijo lo siguiente: el problema del hombre es que su conciencia es dirigida por su sentimiento y no por su intelecto. Nuestra conciencia es dirigida por nuestro sentimiento y no por nuestro intelecto, habló Buda. Conciencia, arma y conciencia de Hasatán, esto es el inconsciente. Muchas veces nosotros vamos a absorber pensamientos que se van a introducir en nuestra mente y se van a filtrar en nuestro inconsciente. Y dentro de nuestro inconsciente pasarán despercibidos a nuestro subconsciente. Y desde allá tratarán de formar estructuras que harán hábitos negativos, para que estos hábitos negativos a través del subconsciente, dentro del inconsciente, en nuestro consciente y nuestra realidad, estos hábitos negativos puedan gobernar nuestra vida. Cuando leemos en Romanos capítulo 7, versículo 15, a la altura del verso 21 en adelante, Pablo habla de ese ser que habita dentro de nosotros. Ese ser llamado pecado está afianzado en la voluntad. Hay una voluntad pecaminosa,
Hay una voluntad que nos separa. La palabra pecado es separación de la fuente. Hay una voluntad que nos separa de la fuente. Pablo habla y dice, yo quiero hacer el bien, pero en mi carne no está el hacer el bien, pero en mi mente está el querer hacer el bien, aunque quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Y Pablo empieza a hablar de este tipo de voluntad que muchas veces gobierna nuestra vida, y acompañado de una estructura de malos hábitos suele llevarnos cautivo a su ley, suele llevarnos cautivo a su intrusión. Porque a medida de que nosotros quebrantamos la intrusión del Eterno, tiene la facultad para ir delante del Eterno y proclamar nuestra esclavitud, porque hemos quebrantado leyes del Eterno, intrusión del Eterno. Y este ser denominado pecado, que en hebreo esta inclinación es llamada Yaser Harat, inclinación al mar. Esta inclinación al mar presenta de que nosotros estamos desconectados de la fuente y tiene la facultad para llevarnos cautivo en su cautividad, desconectado de la fuente del Eterno. Por eso es importante entender que la fuerza negativa en el judaísmo es llamada Hasatán. Esa fuerza negativa que nos lleva a nosotros también cautivo es llamada Hasatán por la razón de que es contrario a la voluntad del Eterno. Y de esto nos habla Pablo en el capítulo 7, en su versículo 15 en adelante, de que hay una fuerza contraria a la voluntad perfecta del Eterno, la cual esta fuerza contraria negativa nos lleva cautivo a la desobediencia y nos lleva a todos nuestros miembros a un deseo desenfrenado y descompuesto de fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que las palabras también habla y dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque habla de la inclinación a los deseos, a los malos hábitos, inclinación a cosas pasajeras, a cosas que no son eternas, a deseos desenfrenados, deseos fuera de la voluntad del Creador. Los que viven en esta dimensión no pueden agradar al Creador porque no pueden estar conectados de la fuente. Por eso es necesario entender, corrigiendo la ansiedad, miedo, depresión y ego. Y eso es algo que debemos de corregirlo dentro de nosotros para nosotros poder enfrentar nuestro propio Ha-Satán. Cada uno de nosotros tenemos un Ha-Satán, un adversario, alguien que es contrario a la voluntad de Dios. Existen tres tipos de Ha-Satán, tres tipos de adversario. El Ha-Satán conocido en el cristianismo es el denominado Satanás, que es adversario, enemigo de la justicia. Pero esto está en la perspectiva cristiana. Existe también el Ha-Satán, que es el sistema del mundo, el sistema contrario a la voluntad de Dios, aquel mundo que se ha desviado y se ha desenfrenado en los deseos y en todo lo mundano, todo lo contrario a lo que es la justicia divina de Dios. Y existe el tercer Ha-Satán, que es el yo, el Satán que vive en mí, que está encriptado en mi ser, que debo dominar esta mala voluntad, Yesel Harata. Esta mala voluntad que vive conmigo, tengo que dominarla, tengo que controlarla para poder cumplir el propósito de Dios aquí en este mundo elementario. Por eso el maestro dijo que para entrar a la casa del hombre fuerte, primero hay que atar al hombre fuerte y luego saquear los bienes de la casa. El maestro estaba hablando acerca de nuestro yo, acerca de nuestro ego, acerca de nuestro miedo, acerca de nuestra ansiedad, acerca de nuestra depresión, de que tenemos que atar el hombre fuerte que vive dentro de nosotros
y someterlo a cautividad para nosotros poder obtener los bienes de esta vida elementaria dada por el Eterno, corrigiendo ansiedad, miedo, depresión, ego. Shalom.